Mi nombre es Donna Ainsworth. Tengo 32 años. Y 6 días antes de mi boda, descubrí que mi mamá había aceptado $40,000 de otra familia para impedir que me casara con el hombre que amo. Nunca me lo dijo. Tampoco se lo dijo a mi papá. Tomó el dinero, escribió un discurso para que mi padre lo leyera frente al altar e invitó al otro hombre a sentarse en la tercera fila. 10 minutos antes de la ceremonia, mi dama de honor me miró y me dijo 3 palabras. No salgas ahí. Me asomé por la puerta. Toda mi familia estaba parada frente al altar. Micrófono listo, carta en mano, teléfonos grabando. Lo que hicieron después se suponía que debía destruirme. Pero no lo logró. Bienvenidos de nuevo a Calm Drama Stories, donde los momentos familiares reales se convierten en historias que no puedes dejar de escuchar. Si esta historia te llega al corazón, deja un comentario y suscríbete. Crecí en una casa de 2 pisos a 11 millas de Knoxville, Tennessee. Nada lujoso. 3 habitaciones, un baño y un patio trasero con un columpio oxidado que mi papá nunca quitó. Mi papá, Richard, trabajó 31 años para el servicio postal. Mi mamá, Janet, administraba la recepción de una clínica dental hasta que se jubiló temprano a los 54 años. Mi hermana Tessa es 5 años menor que yo. Y desde el día en que nació, las reglas en nuestra casa cambiaron. Yo me convertí en la responsable. La que cocinaba las guarniciones de Acción de Gracias a los 14 años. La que llevaba a mi abuela a sus citas de diálisis todos los martes porque mi mamá decía que estaba muy cansada. La que cuidaba a Tessa cada viernes por la noche para que mis padres pudieran salir a cenar. Mi mamá tenía una frase que repetía como si fuera un himno. Tú eres la hermana mayor. Debes dar el ejemplo. Y yo lo hacía. Pagué mis propios estudios en Pellissippi State Community College trabajando en el turno de la mañana en un café sobre Kingston Pike. Después me transferí a la Universidad de Tennessee. Me gradué en estudios paralegales sin ayuda de nadie de los que se sentaban en la sala de mi infancia. Hoy trabajo como asistente legal en litigios en Brennan and Associates, un despacho de derecho familiar en el centro de la ciudad. Manejo disputas de custodia, división de bienes y órdenes de protección. Compré mi propia casa hace 2 años. No le debo nada a nadie. Pero en mi familia, salir adelante no te gana aplausos. Te gana más responsabilidades, más comidas familiares que cocinar, más mandados que hacer y más silencio cuando tú necesitas algo a cambio. Nunca les pedí dinero a mis padres para la renta. Nunca les pedí que me llevaran a ningún lado. Y aún así, de alguna forma, yo siempre era la que les debía algo. Mi mamá dirige a nuestra familia como un alcalde dirige un pueblo pequeño. Controla el dinero, los horarios y la narrativa. Si no estás de acuerdo con ella, no te expulsan, te hacen sentir culpable hasta que cedes. Su arma favorita era una sola frase. Después de todo lo que he hecho por esta familia. La decía cuando le contaba que no podía llevar a Tessa a su cita del cabello. La decía cuando faltaba al brunch de Pascua porque tenía trabajo pendiente. La dijo tantas veces que, cuando cumplí 30, ya podía sentir las palabras formándose antes de que abriera la boca. Mi hermana Tessa tiene 27 años. Vive en un departamento de una habitación que mi mamá paga. Ella se hace llamar creadora de contenido. Tiene 3,200 seguidores. Publica fotos de brunches, videos de outfits y uno que otro video corto sobre journaling. Mi mamá le compró un coche a Tessa por su cumpleaños número 25. A mí, mi mamá nunca me regaló nada que no viniera con condiciones. Y luego está mi papá, Richard Ainsworth, el fantasma sentado al frente de la mesa. Se sienta en su sillón reclinable, lee el Knoxville News Sentinel. Cuando hay un conflicto, siempre dice las mismas 4 palabras. Escucha a tu madre. Luego pasa la página. Acepté esta dinámica durante 32 años. Me decía a mí misma que era normal. Que todas las familias tienen roles. Que todas las hijas mayores cargan pesos sobre los hombros. Pero hace 3 años, algo cambió. Conocí a alguien que me miró y vio a una persona. No a una herramienta. No a alguien que arregla todo. No a la responsable. Su nombre es Marcus. Y cuando lo llevé a casa para Acción de Gracias, todo cambió. Marcus Thompson es ingeniero estructural. Diseña puentes y estacionamientos para una firma en West Knoxville. Tiene 34 años, mide 1.85 y es callado de esa forma que hace que todos escuchen cuando habla. Nos conocimos en un evento benéfico para la Knoxville Area Urban League. Me preguntó sobre mi trabajo. Hablé durante 40 minutos. Él escuchó cada palabra. Hace 4 años lo llevé a cenar en Acción de Gracias a casa de mis padres. Llevaba una camisa impecable, una botella de vino y un ramo de girasoles para mi mamá. Le estrechó la mano a mi papá y le dijo: «Mucho gusto, señor». La reacción de mi mamá fue una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Puso otro plato en la mesa y dijo: «Parece agradable,
Eso fue todo. Sin preguntas. Sin calidez. Solo 2 palabras envueltas en cortesía fría. Después de cenar, mientras Marcus ayudaba a lavar los platos, mi mamá me llevó al pasillo. ¿Estás segura de esto? Podrías conseguir algo mucho mejor, Donna. Nunca dijo exactamente a qué se refería. Nunca lo hacía. Pero el significado se quedó entre nosotras como un mueble imposible de ignorar. Tessa pasó por la cocina, miró a Marcus y dijo: «No es lo que imaginaba para ti, hermana». Luego se rió y se fue. Mi papá no dijo nada. Veía el partido con el volumen alto. Esa noche, después de que Marcus se fue, encontré a mi mamá sentada en la mesa escribiendo algo en una hoja amarilla. Le pregunté qué era. Doblando el papel, lo guardó en su bolso. Solo notas para planear Navidad. No volví a pensar en ese momento durante 3 años. Debí haberlo hecho. Los siguientes 4 años se desarrollaron como un patrón que solo puedes ver cuando te alejas lo suficiente. Año 1. Mi mamá olvidó invitar a Marcus a la cena de Navidad. Dijo que era solo familia. Le recordé que Marcus era parte de mi vida. Ella respondió: «Bueno, todavía no es familia, ¿o sí?». Año 2. Mi mamá organizó una carne asada vecinal y me presentó a Derek Whitmore, el hijo de Carol. Acaba de volver de Atlanta. Es un joven maravilloso. Derek era educado, aburrido y claramente colocado a mi lado a propósito. Marcus estaba a menos de 2 metros, sosteniendo un plato de elote. Año 3. Mi mamá dejó de preguntar por Marcus por completo. Empezó a llamarlo tu amigo. Cuando la corregía, cambiaba de tema. Cuando Marcus llamó para desearle feliz cumpleaños, ella dejó que la llamada se fuera al buzón. Él nunca se quejó, ni una sola vez. De regreso a casa después de cada cena familiar, cada día festivo, cada visita incómoda de domingo, Marcus tomaba mi mano y jamás hablaba mal de ellos. Pero contenerse le costaba algo. Yo podía verlo en la forma en que soltaba el aire cuando entrábamos al estacionamiento de nuestra casa. Comencé a pasar menos tiempo con mi familia, menos cenas de domingo, menos llamadas. Mi mamá lo notó de inmediato. «Has cambiado desde que lo conociste». Esa frase era una granada disfrazada de preocupación. Ella quería que me disculpara. No lo hice. Lo que yo no sabía era que mi mamá ya estaba haciendo planes. Planes reales. De esos que incluyen apretones de manos, transferencias bancarias y familias dispuestas a pagar por conseguir el resultado que quieren. No descubriría nada de eso hasta 6 días antes de mi boda. Y para entonces, ya le habían puesto precio a mi vida. 2 días antes de la boda, se lo conté a Héctor Vega. Héctor es el socio principal de Brennan and Associates. Ha sido mi mentor desde que entré al despacho hace 6 años. Ya iba a asistir a la boda como invitado. Cuando le expliqué lo que estaba pasando, guardó silencio durante 10 segundos. Luego dijo: «Si necesitas que diga algo, ahí estaré. Fila 12, asiento 3. Voy a estar observando». La cena de ensayo fue el jueves por la noche. 40 personas en un restaurante italiano cerca del lugar de la boda. Mi madre se levantó y alzó su copa. «Por mi hermosa hija», dijo, y luego hizo una pausa. «Y por su futuro». No mencionó el nombre de Marcus. Ni una sola vez. Brindó por mi futuro sin nombrar al hombre con quien iba a compartirlo. Yo sonreí. Choqué mi copa con la suya y empecé a contar las horas. La cena de ensayo debió sentirse como una celebración. En cambio, parecía vigilancia. Mi madre se movía por el salón con la eficiencia de una anfitriona profesional, tocando brazos y susurrando cosas a personas que apenas reconocía. La mayoría eran parte de los 30 nombres que ella había agregado a la lista de invitados. La gente de Carol Whitmore. Amigos de amigos, personas que me sonreían con la calidez falsa de extraños haciendo un favor. Derek Whitmore estaba ahí. Llevaba un saco azul marino y pasó casi toda la noche sentado junto a mi madre. Ella lo presentaba como si estuviera haciendo campaña política. Él es Derek. Es como un segundo hijo para mí. El hijo de Carol. Un excelente muchacho. Marcus le estrechó la mano cuando se encontraron cerca de la barra. Derek apartó la mirada primero. Sostenía su cóctel frente al pecho como si fuera un escudo y pasó el resto de la noche junto a la ventana. Tessa estaba en una esquina grabando TikToks. Se inclinó hacia una amiga, le susurró algo y ambas se rieron mientras me miraban. Fingí no notarlo. Después de la cena, manejé sola a casa. Marcus se quedó en la casa de su hermano esa noche. Tradición, o quizás simplemente necesitaba distancia de todo ese ruido. Me acosté sobre la cama en la oscuridad. El ventilador del techo hacía un clic cada 3 vueltas. Me quedé viéndolo mientras intentaba respirar. Sobre el buró estaba una copia impresa de la lista final de invitados. La tomé, busqué fila 3, asiento 7.
Derek Whitmore. Rodeé el nombre con una pluma roja. No porque necesitara recordarlo, sino porque sostener la pluma me hacía sentir que todavía tenía control sobre algo. Marcus me escribió a medianoche. Faltan 2 días. Estoy aquí contigo. Apagué la luz. No dormí. Me desperté a las 5:45 de la mañana el día de mi boda. El sol todavía no salía, pero el cielo ya empezaba a ponerse gris sobre las colinas al este de Knoxville. El aire de junio entraba por la ventana entreabierta. Sin viento. Me bañé. Comí media barra de granola. Manejé hasta el lugar de la ceremonia usando pants y con mi vestido en una funda sobre el asiento trasero. El lugar era una finca con jardines en las afueras de Farragut, caminos de piedra, setos perfectamente recortados y una pérgola cubierta con tela blanca donde sería la ceremonia. 200 sillas blancas acomodadas en filas curvas. Los del catering ya estaban preparando las mesas del cóctel. Rachel me recibió en la suite nupcial a las 7. Llevaba el sobremanila dentro de su bolsa. No dijo nada. Solo lo dejó sobre la mesa junto a mi maquillaje y apretó mi brazo. El peinado y maquillaje tomaron 2 horas. Otras 2 damas de honor entraban y salían hablando del clima, las flores y la playlist de la recepción. Cosas normales. Cosas seguras. A las 9:15, mi madre entró en la habitación. «Te ves hermosa, cariño». Me abrazó con fuerza. Yo le devolví el abrazo, pero mi cuerpo estaba rígido. Metió la mano en la enorme bolsa que llevaba a todas partes y sacó un sobre blanco, con su letra al frente. «Para Donna». Lo dejó sobre el tocador. «Te escribí algo para que lo leas después». Miré el sobre. Luego miré el rostro de mi madre. Sonreía de la misma manera en que siempre sonríe cuando cree que tiene el control. Salió de la habitación. La puerta se cerró con un clic. Rachel me miró. Yo miré el sobre blanco. Luego el sobre manila sobre la mesa. «Ya va a pasar», dije. Rachel abrió el sobre manila a las 9:32. Extendió los documentos sobre el tocador uno por uno. Yo estaba detrás de ella con mi vestido puesto, el velo asegurado y las manos completamente firmes. La primera hoja era una captura de pantalla. El mensaje de Carol Whitmore enviado por error al chat equivocado. «¿Todo está listo para el sábado? Derek está nervioso. Le dije que cuando la intervención funcione, Donna entrará en razón. Los 40,000 pesos valieron cada centavo». La segunda hoja era un registro de Venmo. Carol Whitmore a Janet Ainsworth. 25,000 pesos. 15 de marzo del año pasado. Concepto, arreglo de boda. La tercera hoja mostraba la segunda transferencia. 15,000 pesos. 22 de agosto. Mismo concepto. La cuarta hoja comparaba 2 listas de invitados. La mía, 170 nombres. La que mi madre entregó al lugar, 200 nombres. 30 añadidos. Todos relacionados con el círculo de Carol Whitmore. La quinta hoja era otra captura de pantalla. La respuesta de mi madre. «No te preocupes. Cuando Richard lea el discurso, Donna no tendrá opción. No se humillará frente a 200 personas». Leí cada hoja lentamente, como reviso pruebas antes de una declaración legal. Sin emoción. Sin prisa. Solo hechos acomodados en orden. 40,000 pesos. Eso era lo que mi madre creía que valía mi boda. Eso era lo que creía que valía mi vida. Rachel permaneció a mi lado en silencio hasta que finalmente preguntó: «¿Qué quieres hacer?». Apilé los documentos y los guardé otra vez en el sobre. Exactamente lo que planeamos. Ella asintió y metió el sobre dentro de mi bolso blanco de satín. A las 10:15 me paré frente al espejo de cuerpo completo. Vestido blanco. Corte sencillo. Sin pedrería. Sin cola. Lo había elegido porque parecía algo que realmente usaría. No un disfraz. No una actuación. Rachel había cambiado mi rímel 2 días antes sin decirme. A prueba de agua. Me conoce mejor de lo que yo me conozco. Mi teléfono vibró. «Marcus, pase lo que pase allá afuera, hoy me voy a casar contigo». Sonreí. Luego puse el teléfono boca abajo. A las 10:20, la reverenda Patricia Miles tocó la puerta. Llevaba un saco color crema y una expresión tranquila. «Ya me explicaron la situación», dijo. «La ceremonia continuará. Si hay una interrupción, esperaré. Y cuando termine, seguiré adelante. Tienes mi palabra». Le di las gracias. A las 10:25 llegó otro mensaje. «Héctor Vega. Fila 12, asiento 3. Ya estoy aquí». Rachel acomodó mi velo y puso el bolso en mi mano. El sobre dentro casi no pesaba. 5 hojas. Unas cuantas onzas de papel. Pero ahí estaba toda la verdad sobre los 40,000 pesos. Un trato que mi madre hizo con otra mujer, y el hombre sentado en la tercera fila que formaba parte de esa transacción. Miré el tocador.
El sobre blanco de mi madre seguía ahí. Paradona. Lo levanté. Le di vuelta una vez. Luego lo dejé otra vez sobre la mesa. Lo leeré después, dije. O quizá nunca. Rachel abrió la puerta de la suite nupcial. El jardín estaba lleno. Se escuchaban voces bajas, sillas moviéndose sobre el césped y un cuarteto de cuerdas afinando instrumentos. La coordinadora levantó un dedo. 2 minutos. Y entonces comenzó la música. El canon sonó suavemente a través del jardín abierto. 200 personas voltearon hacia el inicio del pasillo. Salí de la suite y caminé bajo la luz del sol. El césped estaba recién cortado. Pétalos de rosas blancas cubrían el camino de piedra. Había campanas de viento colgando de la pérgola. Caminé despacio. Un paso. Luego otro. Mantuve la vista fija al final del pasillo, donde Marcus esperaba con un traje gris oscuro y las manos entrelazadas frente a él. Sonreía. No una gran sonrisa. La clase de sonrisa tranquila que vive más en los ojos que en la boca. Entonces miré hacia la izquierda. Mi padre no estaba esperándome al inicio del pasillo para acompañarme. Estaba parado en el altar sosteniendo un micrófono inalámbrico. Mi madre estaba junto a él con un sobre blanco en la mano. Miraba al público como alguien que está a punto de dar un discurso. Mi hermana estaba al otro lado del altar. Teléfono en alto. La cámara apuntando hacia mí. El punto rojo de grabación visible incluso desde lejos. Seguí caminando. Mis tacones se hundían en el pasto. Apreté más fuerte el bolso. Al pasar por la tercera fila, lo vi. Derek Whitmore. Traje gris. Cabello recién cortado. Mirada clavada en el suelo. Parecía un hombre que deseaba estar en cualquier otro lugar. Llegué al altar. Marcus tomó mi mano. Sus dedos estaban cálidos y firmes. Se inclinó apenas para susurrarme. Aquí estoy. Le apreté la mano. Las 200 personas tomaron asiento. El cuarteto dejó de tocar. El jardín quedó en silencio. Todos sentían que algo estaba mal. La reverenda Patricia abrió su libro de ceremonia. Respiró hondo. Queridos familiares y amigos. La voz de mi madre cortó el aire como una cuchilla. Esperen. Antes de que esto continúe, hay algo que todos en este lugar necesitan escuchar. Mi madre volteó hacia él. Abrió la boca para hablar, pero ninguna palabra salió. ¿Aceptaste dinero de Carol Whitmore? ¿No es lo que parece? Mi padre dio un paso al frente. Su rostro tenía un tono rojo que jamás le había visto. Richard Ainsworth nunca levanta la voz. Durante 61 años ha hablado con el mismo tono plano y tranquilo del Medio Oeste. Pero cuando hizo la siguiente pregunta, la voz se le quebró. ¿Aceptaste 40,000 pesos dólares de esa mujer para arreglar el matrimonio de nuestra hija? Janet apretó los labios. Miró al público. Me miró a mí. Luego volvió a mirar a Richard. Y por primera vez en toda mi vida, no tuvo nada que decir. Mi padre se volvió hacia mí. No sabía nada de esto, dijo. Levantó el papel arrugado, el discurso que Janet había escrito para él. Leí lo que tu madre me dio. Pensé que te estaba protegiendo. Pensé que Marcus. Se detuvo. Miró a Marcus. Luego bajó la vista. Debí haber preguntado. Apretó el discurso todavía más. Bajó del altar. Caminó junto a la primera fila. Luego la segunda. Luego la tercera, donde Derek Whitmore permanecía inmóvil. Siguió caminando hasta llegar a la última fila de sillas. Y ahí se sentó solo. Nadie habló. Las campanas de viento sonaron una vez, y luego quedaron en silencio. Fila 3. Asiento 7. Derek Whitmore había permanecido sentado durante las acusaciones de mi padre, durante la carta de mi madre, durante la revelación de los 40,000 pesos que llevaban el nombre de su familia. Entonces se puso de pie. No miró a mi madre. No me miró a mí. Se acomodó el saco, apretó los labios y caminó hacia el pasillo. Carol Whitmore estaba 4 filas detrás de él. Intentó detenerlo al pasar. Derek, siéntate. No, mamá. Su voz fue baja, pero todos la escucharon. Esto se terminó. Caminó por el sendero de piedra, entre pétalos de rosa y músicos que llevaban 10 minutos sin tocar y ahora observaban en silencio. Llegó a la reja del jardín. La abrió. Y salió sin siquiera cerrarla detrás de él. Carol Whitmore permaneció rígida en su silla. Sus dedos apretaban la correa de su bolso. Su mejor amiga de 18 años estaba siendo expuesta frente a 200 personas, y Carol ni siquiera podía mirarla. El asiento de la fila 3 quedó vacío. La marca de la chaqueta de Derek seguía hundida en el cojín blanco. Mi madre lo observó marcharse. Y yo la observé a ella mientras lo veía irse. Entonces lo entendí. El trato estaba muerto. El dinero se había desperdiciado.
El plan que había preparado, financiado y protegido durante más de un año acababa de salir por la puerta del jardín. Dejé los documentos sobre el atril. Miré al público. Algunas personas lloraban. Otras estaban furiosas. Y otras parecían seguir procesando el accidente emocional que acababan de presenciar. ¿Alguien más quiere decir algo? Hice una pausa. ¿O ya me puedo casar? Primero hubo risas nerviosas. Luego un aplauso. Después otro. Y de pronto todo el jardín estaba aplaudiendo. La reverenda Patricia Miles regresó al atril como si nada hubiera pasado. Abrió su libro en la página marcada. Me miró a mí. Miró a Marcus. Y sonrió. Ahora sí, comenzamos. Marcus se giró hacia mí. Tenía los ojos húmedos, pero estaba sonriendo. Esa sonrisa tranquila que vive en sus ojos y nunca exige nada. Miré a este hombre que había permanecido a mi lado durante cada palabra de la carta de mi madre, cada acusación de mi padre y cada segundo de silencio que vino después. No se quebró. No gritó. No intentó defenderse con enojo. Solo sostuvo mi mano. Y eso fue todo. Pero también fue todo lo que necesitaba. Dijimos nuestros votos. Los míos fueron simples. No escribí un discurso. No practiqué frente al espejo. Solo dije la verdad. Te elijo. No porque mi familia lo apruebe. No porque sea fácil. Sino porque jamás me has pedido que sea alguien diferente a quien soy. Marcus dijo los suyos. Me enseñaste que el amor no necesita hacer ruido. El amor es paciencia. El amor aparece todos los días. La reverenda Patricia pidió los anillos. Rachel se los entregó. Mis manos estaban firmes. Las de Marcus seguían cálidas. Por el poder que me otorga el estado de Tennessee, ahora los declaro marido y mujer. Marcus me besó. Las 200 personas se pusieron de pie. Los aplausos fueron más fuertes que el cuarteto de cuerdas. Alguien silbó. Alguien gritó de emoción. Y en mi cabeza seguía repitiéndose la voz de mi madre. Aún podemos arreglar esto, Donna. Derek está esperando en la tercera fila. Miré por encima del hombro de Marcus. Fila 3. Asiento 7. Vacío. El cojín blanco todavía conservaba la forma del hombre que había decidido irse. Después del beso, no caminé de inmediato por el pasillo. El micrófono seguía sobre el atril. Lo tomé. Una cosa más. El jardín volvió a quedar en silencio. 200 personas regresaron lentamente a sus asientos. Algunos se inclinaron hacia adelante. Otros apretaron los descansabrazos. Mi madre seguía de pie al borde del altar. Me miraba con algo entre miedo y agotamiento. La miré directamente. 40,000 pesos. Eso fue lo que valió mi boda para ti, mamá. Eso fue lo que valió mi vida. No mi felicidad. No mis decisiones. 40,000 pesos de una mujer que quería comprarle una esposa a su hijo. Hice una pausa. Dejé que el número flotara en el aire. Y quiero que sepas algo. Yo te habría amado gratis. Todo lo que tenías que hacer era presentarte y alegrarte por mí. Eso era todo. Ese era el precio para no perderme. Y ni siquiera pudiste pagarlo. Mi madre hizo un sonido extraño. No una palabra. Un sonido que venía de un lugar más profundo que el lenguaje. Su rostro se derrumbó. La actuación desapareció. La manipulación desapareció. Y lo único que quedó fue una mujer de pie sobre un altar en un jardín, entendiendo que su hija ya no iba a regresar. No ese día. Quizá no por mucho tiempo. Dejé el micrófono sobre el altar. Tomé la mano de Marcus. Y caminamos juntos por el pasillo. El público volvió a ponerse de pie. Esta vez los aplausos comenzaron desde adelante. Fila por fila se extendieron hasta llenar todo el jardín. Una ovación de pie que nos acompañó hasta la reja. Atravesamos la puerta. Marcus la cerró detrás de nosotros. Y por primera vez en 4 años, pude respirar. La recepción se celebró en el pabellón del jardín. Luces cálidas colgaban de las vigas de madera. El DJ puso música mientras los invitados llegaban desde la ceremonia. 3 sillas permanecieron vacías en la mesa familiar. Janet, Richard, Tessa, se habían ido antes de que empezara el cóctel. Nadie los vio marcharse. Nadie preguntó por ellos. La silla de Carol Whitmore también quedó vacía. El resto de la noche transcurrió como debería hacerlo una buena boda. Brindis, risas, nuestro primer baile. Rachel atrapó el ramo y fingió sorpresa. Héctor Vega levantó su copa durante la recepción. Por Donna y Marcus. 2 personas que entienden que la verdadera fortaleza no consiste en hacer ruido. Consiste en mantenerse firme cuando el mundo entero intenta derribarte. La sala aplaudió. Marcus apretó mi mano debajo de la mesa. Bailamos.
Partimos el pastel. La mamá de Marcus lloró sosteniendo una servilleta y me dijo que había estado rezando por nosotros. Su hermano hizo un chiste sobre ingeniería estructural y relaciones capaces de soportar peso. Todos rieron, pero casi al final de la noche, miré la mesa familiar. Las 3 sillas vacías, los platos intactos, las servilletas perfectamente dobladas que nadie tocaría. Marcus siguió mi mirada. ¿Estás bien? Lo miré a él, luego a las sillas, luego otra vez a él. Lo estaré. Tomó mi mano, y volvimos a la pista de baile. Las luces brillaban sobre nosotros. La música seguía sonando. Y por una sola noche, me permití ser feliz sin preguntarme cuánto iba a costarme. La habitación del hotel estaba en silencio. Reservamos una suite en el Hilton del centro, a 12 minutos del lugar de la boda. El aire acondicionado zumbaba suavemente. Las cortinas estaban medio abiertas. Las luces de la ciudad entraban por el espacio entre ellas. Yo seguía sentada al borde de la cama con el vestido puesto. Marcus estaba a mi lado. Corbata floja. Saco sobre la silla. Sobre el buró estaba el sobre blanco de mi madre. Para Donna. Rachel lo había guardado en mi bolsa sin decirme. Lo abrí. La carta tenía 2 páginas escritas con la letra cuidadosa de mi madre. La leí en silencio mientras mi esposo permanecía sentado junto a mí. La mayor parte era exactamente lo que esperaba. Culpa. Justificaciones. La palabra sacrificio aparecía 4 veces. Pero al final de la segunda página, algo cambió. Tengo miedo de perderte. Tengo miedo de que olvides de dónde vienes. Tengo miedo de que él te aleje de nosotros y nunca vuelva a ver a mi hija. Leí esas líneas 2 veces. Eran reales. Podía sentir la diferencia entre actuación y dolor. Ese párrafo era dolor. Pero el dolor no justifica un plan. El miedo no justifica una transacción. Mi madre tenía miedo. Y en lugar de confiar en mí, intentó comprar mi futuro con el dinero de otra mujer. Doblé la carta. La guardé en el cajón del buró. No la tiré. Marcus me miró. ¿Y ahora qué sigue? Nos vamos a casa. Construimos nuestra vida. Y esperamos. ¿Esperamos qué? A que ellos decidan si quieren formar parte de ella. Él asintió. Apagó la lámpara. Las luces de la ciudad siguieron entrando por la ventana. Corté contacto con mi familia durante 6 meses. Cambié mi número. Bloqueé a mi madre, a mi padre y a mi hermana en todas partes. Janet intentó comunicarse conmigo por todos los medios posibles. Pero yo no respondí. 3 meses después de la boda, llegó una carta a mi oficina. La letra de mi padre en el sobre. Sin remitente. Dentro había solo 2 frases. Perdón por no preguntar. Debí haber preguntado. La leí en mi escritorio. Luego la guardé en el mismo cajón donde estaba la carta de mi madre. 2 cartas en un cajón. Una de una madre que tenía miedo. Y otra de un padre que reaccionó demasiado tarde. Todavía no he respondido ninguna. Pero tampoco las he tirado. Un domingo de octubre, Marcus y yo desayunamos en nuestra casa mientras renovábamos el cuarto de visitas. Él revisaba planos para un proyecto de un puente. Yo miraba muestras de pintura desde mi teléfono. Recibí un ascenso. Asistente legal senior. Héctor me estrechó la mano y dijo: «Te ganaste esto mucho antes de creerlo». Marcus señaló el cuarto vacío. «Tal vez algún día sea un cuarto para un bebé». Sonreí. «Tal vez». Esa semana llamé a mi padre. La primera llamada en 6 meses. Hablamos 15 minutos. Sobre sus tomates. Sobre las canaletas de la casa. Sobre los cachorros del perro del vecino. No hablamos de la boda. No hablamos de mi madre. Pero la llamada ocurrió. Y eso ya era algo. Cuando colgué, Marcus preguntó: «¿Cómo te fue?». «Tranquilo», respondí. «Pero fue real». Mi madre nunca volvió a contactarme directamente. No sé qué significa eso. Tal vez está esperando. Tal vez sigue enojada. Tal vez siente vergüenza. No espero que cambie pronto. Quizá nunca. Pero la puerta no está cerrada con llave. Solo está cerrada. Y si algún día toca la puerta con las manos limpias, le abriré. La gente me pregunta si me arrepiento de lo que hice en mi boda. No. No porque quisiera humillar a mi madre frente a 200 personas. Sino porque durante 32 años dejé que mi familia decidiera cuánto valía yo. Ellos pusieron el precio. Ellos escribieron las condiciones. Y ese día, con mi vestido blanco, frente a todas las personas que importaban, finalmente decidí por mí misma. Esa es mi historia. Un sobre, un pasillo, y una decisión que cambió absolutamente todo.